Bueno, y el segundo tema obligado de esta semana pues, fue la designación, el nombramiento de Leticia Ramírez como secretaria de Educación. A ver, sorprendió a todo el mundo. Sorprendió porque pues de ninguna manera no podemos admitir que por más buena persona que sea, por más eficiente que haya sido a lo largo de estos años en su labor como operadora de las peticiones al gobierno de la Cuarta Transformación y en su tiempo en la jefatura de gobierno, a pesar de la lealtad que tiene con el presidente López Obrador, pues Leti, como se le conoce de cariño a alguien que se ha ganado muchos afectos, pues no tiene las credenciales para estar en la posición de secretaria de Educación. Y esto pues solamente viene a decirnos que el poco interés que tiene el presidente sobre la educación de los mexicanos en un sexenio en el que por el mal manejo de la Secretaría que quedó truncado cuando estaba Estado Moctezuma tratando de hacer un programa serio, importante, transformador. Finalmente él decidió retirarse. ¿Por qué? Porque empezó a ver que adentro de la Secretaría pues había fuerzas muy importantes, como el Luciano Concheiro, que como subsecretario de Educación Superior, pues se pregonaba por todos lados que vendría una educación de corte comunista, que México tendría que ya vanagloriarse de tener una educación comunista para poder transitar en la transformación. Y vino después de la de Esteban Delfina Gómez, en una transición política. Todos sabemos desde entonces que era únicamente el trampolín para regresar a ser candidata una vez más del Estado de México. Y ahora entra Leti Ramírez. Bueno, pues, ¿qué pensamos de esto, Marcela? ¿Qué hay de esta opinión? Mira, yo creo que las prioridades de este gobierno hoy son electorales. No es la educación, no es la seguridad, son las elecciones. Entonces, aquí lo que me duele más son los niños y adolescentes de México y las niñas de México. ¿Por qué? Porque ese es el futuro al que le debemos estar apostando en lugar de estar con tonterías, de estar poniendo a una Delfina que también no hizo un buen papel, quitó las escuelas de tiempo completo, 85% recorte en la docencia, en estar profesionalizando a los docentes. O sea, hizo cosas, cambios en los libros de texto sin un patrón a seguir. Entonces, todo este tipo de cosas que podemos estar viendo así en las noticias como con palomitas, nos va a repercutir no en 8 años, no en 10, o sea, ahorita y en 20 y en 30, o sea, es una bola de nieve que al final de cuentas nuestros niños y adolescentes de aquí de México lo vamos a resentir y el país lo va a resentir porque vamos a acabar hablando de las cosas que estamos hablando en esta mesa, que es la inseguridad y la no educación. Y ahora entra una Leticia Ramírez que por más lealtad que le tenga AMLO, por 20 años de trabajar con él, no tiene las credenciales como dices, pues ¿qué nos espera si una Delfina no hizo su papel? Si Esteban apenas dejaron que hiciera su papel. Entonces, aquí la cuestión es, los niños no están estudiando, están desertando el colegio, las escuelas, las aulas y están intercambiando los libros por las armas, porque ese es el lugar donde ahí están consiguiendo el dinero fácil. Ese es el futuro de México que hoy nos estamos enfrentando. Creo que tendríamos que partir del diagnóstico de que estamos en una emergencia educativa nacional. De acuerdo a los datos de la propia Secretaría de Educación Pública, 5.2 millones de estudiantes desertaron durante la pandemia. Para ponerlo en perspectiva, esto representa el 14% del total de los alumnos registrados. Es decir, una verdadera emergencia. Y en ese contexto, el presidente, como bien lo dijo la exdirigente sindical Elvester Gordillo, ha privilegiado completamente la política por encima de la educación. Y creo que Elvester Gordillo toca un punto fundamental, que es las conexiones de la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, con la Coordinadora Nacional. Este sindicato disidente que ni el PAN ni el PRI pudieron domesticar. Y si nos vamos al discurso del presidente López Obrador respecto a temas educativos, es claro que la prioridad del presidente es mantener controlados a estos sindicatos, no solo para garantizar la gobernabilidad del país y la gobernabilidad de estados que a él le importan y regiones que a él le importan, sino también para utilizarlos como herramientas de movilización electoral. Es decir,
Delfina Gómez y ahora Leticia Ramírez, ¿cómo pudieron ellas hacer lo que ni siquiera Emilio Chaifet ni Aurelio Nuño pudieron hacer, que era, digamos, entre comillas, evitar que la coordinadora nacional saliera a las calles? Pues la respuesta es muy sencilla: se hizo con dinero, porque es el modus operandi de la coordinadora, siempre ha sido protestar para obtener dinero. La pregunta es, ¿cuánto dinero se le ha cedido a la coordinadora nacional? Y ahora, con este nombramiento de Leticia Ramírez, quien ha sido dirigente de ese sindicato, pues, ¿cuánto nos está costando a los mexicanos ese pacto político y a quién va a servir en el 2024? Bueno, aquí inevitablemente estamos ante un delito de lesa patria, porque lo que está ocurriendo, Rodrigo y Marcela, es que en este país estamos secuestrando la educación de millones de mexicanos que, imagínense, si de por sí con la pandemia a nivel global las cosas se pusieron difíciles para la educación y en México fueron manejados literalmente de manera muy pobre, muy lamentable. Súmenle a esto el tener ahora a esta situación de un gobierno que no le da ningún interés a la educación pública y por el contrario está operando desde lo oscurito planes de escolares, libros de texto, todos enfocados a efectos políticos, a ensalzar una línea ideológica que nada va con el pensamiento promedio de los mexicanos. Y bueno, pues únicamente lo que tenemos que terminar diciendo, pues es que quien realmente está manejando, ya lo confirmamos después de ver pasar a Delfina y ahora a Leti Ramírez, pues quien está manejando la Secretaría de Educación, pues es nada más y nada menos que Luciano Concheiro, este personaje abiertamente de izquierda, una izquierda comunista, discípulo también de Massimo Modonesi, este italiano de autoizquierda que ya hemos reiterado una y otra vez, que es el gran ideólogo de todo el bloque de la extrema izquierda del gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues tendremos que pagar las consecuencias de tener a esos personajes ideologizados manejando la educación de este país. Rodrigo. A ver, Ramón, aquí la pregunta es: ¿quién en el 2024 de las llamadas corcholatas va a ser el beneficiario de este pacto con los sindicatos de educación de este país, este pacto pagado con recursos públicos? Si ya tenemos que el control de la Secretaría de Educación Pública está en manos de Luciano Concheiro, hay que entender cuál es el entorno de Luciano Concheiro y con quién está operando Luciano Concheiro. Está operando con personajes como Jesús Ramírez Cuevas, está operando con personajes como el propio Alfonso Ramírez Cuellar, y creo yo, por la cercanía de estos personajes, que todo apunta hacia Claudia Sheinbaum. Y que Claudia Sheinbaum va a tener que pagar ese derecho de piso por esos recursos de movilización para incorporar a este bloque radical a su proyecto de nación de cara al 2024. Es decir, por más progresista o moderna que pueda ser Claudia Sheinbaum en lo personal, va a tener que pagar este costo ideológico si quiere obtener los réditos de la movilización de lo que hoy estamos viendo que está sucediendo en la Secretaría de Educación Pública. Marcela, ¿algún comentario? Sí, bueno, que aunque cambien los libros no van a llegar a los alumnos porque los alumnos ni siquiera están estudiando, ni en la televisión, ni en las aulas. Entonces, la estrategia está caduca, opaca, mal estrategizada, y aquí, al final, los que vamos a pagar los platos rotos somos los mexicanos. Entonces, por eso hay también, a otro nivel, un poco más superior, que es otro problema, fuga de cerebros al por mayor, yéndose a otros países porque aquí ya no hay nada. No perdamos de vista algo para cerrar este segmento. La aparición de la maestra Esther Gordillo ya en algunos foros, advirtiendo y cuestionando seriamente la designación de Leticia Ramírez, confrontando ya al gobierno de la Cuarta Transformación, lo que indica que de una u otra forma pronto veremos a la maestra reinstalarse en la CENTE, no en el CENTE, no en la CENTE. Es decir, el CENTE tendrá que reaccionar inevitablemente. Sí, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no la coordinadora, que es de donde emerge
Leticia Ramírez. Por tanto, el sindicato nacional de donde emerge la maestra va a obligar que la maestra tenga que adoptar junto con su equipo un rol más activo para poder compensar lo que temen que se vaya a venir con Leticia Ramírez. Y eso habrá tiempo para comentarlo. Un dato clave, Ramón, un dato clave respecto a la maestra: ella ha hecho públicas sus simpatías, más no su apoyo político todavía, pero sí sus simpatías hacia Marcelo Ebrard. Y si nos remontamos al periodo de la transición de 2018, fue precisamente Marcelo Ebrard este arquitecto de una nueva política de libertad sindical. Libertad sindical era una idea valiosa cuando precisamente la maestra Elvester Gordillo no estaba en el poder, sino todo lo contrario, había sido removida por el presidente Enrique Peña Nieto del sindicato, incluso acabó en la cárcel. Y en ese periodo de transición, Marcelo Ebrard llega con esta idea de que hay que revolver otra vez el asunto sindical, darle más libertad para que las bases escogen a sus líderes, que sabemos que tiene muchísima ascendencia Elvester Gordillo todavía en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y ahora, 4 años después, la maestra se pronuncia con simpatías a Marcelo Ebrard. Veremos si eso va a ser un factor también en el proceso interno de la selección de la candidatura de Morena en 2024. Indiscutible, Rodrigo.